Ser Podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Tenemos media plantilla del programa en Barcelona con Sant Jordi. Allí también en Radio Barcelona, Juanjo Millás. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días. Hola, Javier, buenos días. ¿Te has comprado paraguas, por si acaso, o no? No, este Sant Jordi no va a llover, no va a granizar, no va a hacer viento, al contrario del año pasado, que fue tremendo. Todos los elementos. Me acuerdo que estando filmando en un puesto, un golpe de viento y de lluvia que nos tiró el puesto, se mojaron todos los libros, todo fue tremendo, pero no, hoy hace un tiempo excelente y parece que está garantizado. Bueno, el ejercicio de escritor siempre ha sido de muy alto riesgo, Juanjo, así que... ¿Qué me vas a decir a mí? Por eso te digo, por cierto, ¿alguna vez alguien te dice algo, alguien te insulta, digamos, cuando estás firmando libros? ¿Alguien va un poco a trolear la firma? No me ha pasado, supongo que incluso trabajando en la SER. Incluso trabajando en la SER. No me ha pasado nunca, no. Que para algunos es motivo. Oye, antes hablábamos con Javier Pérez Andújar y estaba dando un paseo por los puestos del mercado de Sant Antoni y yo le preguntaba un poco su sentimiento cuando ve un libro escrito por él, pero que se vende de segunda mano. Y él decía que, bueno, que se imagina entonces la vida de quien lo ha leído, no solamente la vida de quien lo ha escrito. No sé a ti qué te parece ver libros tuyos de segunda mano por las mesas. Pues mira, yo no los he visto, pero no me parece eso. A mí me parece que es como una segunda vida para un libro, ¿no? O quizá una tercera vida. Esto de que los libros pasen de mano en mano pues no me parece. Quiero decir, no lo siento como algo malo. A mí no me ha pasado, por ejemplo, por Asturias, los sábados, en el mercadillo de los sábados, hay un señor que va con libros y siempre busco a ver si hay alguno mío. Y nunca lo he visto. Pero veo libros de Vargas Llosa y veo libros de Pío Baroja y veo libros, quiero decir, que me parece que son libros que están viviendo otras vidas, ¿no? No me parece mal. ¿Y estos lectores a los que firmas libros un día como hoy, por ejemplo, tú crees que son distintos a los que te puedes encontrar un martes de noviembre en una librería? ¿Son lectores de un día? Bueno, vamos a ver, es un día pasado un poco como ocurre en Madrid con la Feria del Retiro, ¿no? Es un día que los libros salen al encuentro de la gente, porque normalmente la gente va a buscar los libros y hasta no hace mucho, y todavía, a las librerías daba miedo entrar, porque eran lugares cerrados que no, la persona que no era compradora habitual las miraba desde fuera, pues como yo miro una joyería de la calle Serrano de Madrid, ¿no? Que miro hacia fuera, pero que no me atrevo a entrar porque no sé el código de comportamiento y me van a decir qué quiere usted y me voy a avergonzar, no sé. O sea, yo no sabría entrar en una joyería, aunque tuviera curiosidad por entrar, incluso aunque
tuviera dinero para comprar algo caro porque no sé cómo es el código de comportamiento. Y en las librerías durante mucho tiempo han sido lugares así como sagrados, a los que solamente entrábamos pues en fin, los sumos sacerdotes, diríamos, ¿no? A gente entrenada. Y yo creo que la librería va siendo cada vez un espacio más abierto para que la gente no le dé miedo a entrar, pero por otra parte luego tiene estos días, como las ferias, en los que el libro sale a la calle y va en encuentro con el lector. Y entonces no es raro que en ese salir a la calle a encontrarse con el lector lo encuentre, ¿no? Porque todo lector tiene un libro que le está destinado. Esto es una frase hecha, pero que es verdad. Todo ser humano tiene un libro que le está destinado. Si hay una suerte de que ese libro y esa persona se encuentren, ahí se ha ganado un lector. Y esta es una oportunidad, porque la gente se pasea por los puestos. Yo ahora... Los puestos se estaban instalando ahora prácticamente, pero yo veía que ya había gente curioseando, pero curioseando así al azar, y de repente alguien ve un título que le llama la atención. Alguien no lector ve un título que le llama la atención y dice, pues me lo llevo, ¿no? Alguien no lector que se convierte por ser un lector, ¿no? Oye, me ha dicho, Paqui, que te has fijado mucho en esta noticia de una posible huelga de guionistas de Hollywood para mayo, creo. Supongo que tiene que ver con tu idea de dónde está la realidad, ¿no? Sí, me he encontrado esto. Pero fíjate, pero antes te quería preguntar una cosa, porque estoy desde que me acosté. ¿A ti te da vergüenza dar limosna? Cuando te encuentras un indigente en la calle. Es un debate moral. Sí, sí. ¿Te da vergüenza? Yo creo que sí. Sí, porque nunca. Es un acto en el que muestras un poco de superioridad, ¿no? Porque eres tú el que está dando la limosna y la das y no sabes si a lo mejor has dado poca. Nunca piensas que has dado mucha, lógicamente. Sí, yo creo que vergüenza es una palabra que definitivamente. Da vergüenza, pero no sé si es por eso, porque te sientas porque a todo el mundo nos gusta sentirnos superior, ¿no? No, pero no delante de alguien que ya. Yo no sé si es eso, si es eso que tú dices, o es vergüenza de aceptar que hay gente que indigentes en la calle, si es que querer negar. Bueno, ¿sabes por qué te digo todo esto? A ver. Te lo digo porque, bueno, yo me siento muchas veces frente a ese dilema, ¿no? De apetecerme ayudar, por ejemplo, en el metro, la gente, y me da vergüenza delante de tanta gente sacar, en fin, un euro de un bolsillo y dárselo, o voy por la calle y entonces siempre me pregunto, pero bueno, ¿por qué me da vergüenza esto? Hombre, sí me acuerdo cuando éramos jóvenes. Yo tenía un compañero de facultad que decía, cuando se te acerca un indigente, tú dile, esto, no te daré dinero, pero un día que me pidas una pistola para hacer la revolución, te la daré. Bueno, pero en fin, ahora ya hemos aceptado que el mundo es como es, ¿no? Y nadie piensa en la revolución, y entonces, en fin, se trata de socorrer una cuestión inmediata, y es que este pobre hombre o esta pobre mujer puedan desayunar, ¿no? Y entonces... pero bueno, yo tengo este sentimiento también de vergüenza. ¿Pero por qué? Entonces ayer me ocurrió lo siguiente. Estuve en la fiesta esta de la Vanguardia, que es la gran víspera del día del libro, ¿no? Y me retiré pronto, pero ya era de noche, y cuando iba caminando hacia el hotel, que está en la diagonal, ya cerca del hotel había en un banco de madera, sentada una indigente mayor, como de 65, 70 años, ¿no? Claramente una indigente, con este carrito de supermercado, con todas sus pertenencias y tal. Y al lado de ella, en el banco, un bote. Yo miré así de reojo, que pensé que era para echar dinero, ¿no? Y seguí andando. Pero cuando había caminado 4 pasos, dije, me cago en la mar. A lo mejor resulta que ayuda a pasar la noche mejor, sin echar una mano, porque cena o porque se toma un pan o un bocadillo. Total, que cogí, tenía en el pantalón este vaquero de la calderilla, me metí la mano y tenía 1 euro. Y volví hacia atrás y me dirigía. Y entonces vi que el bote iba a echar, pero el bote tenía la tapa, estaba abierto, pero estaba cubierto con la tapa, ¿no? De esto que no está abierto de todo, ¿no? Y entonces me dirigí a ella y le digo, ¿puedo ayudarla? Y entonces me sonríe, me mira con una sonrisa, la verdad, de bondad enorme, y me niega con la cabeza, me dice no.
Y yo me quedé muy desconcertado, claro, porque que una indigente no era por enero, porque ni siquiera había visto, porque me pareciera poco, porque ni siquiera había visto que yo estaba con una... Pero entonces, bueno, ¿qué pensaste? ¿Que no era lo que parecía ser? No, era un indigente claramente, pero entonces ella niega. Y entonces ya cuando estoy a punto de darme la vuelta, coge el bote, ese que tenía, lo abre y era un bote ya empezado, de melocotón en almíbar. Y me dice, ¿quiere? Y entonces yo me quedo completamente desconcertado, pero me pareció feo no aceptar. O sea, ella había interpretado mi gesto de bondad o lo que fuera y quería corresponderme. Y entonces, o no sé si es que yo también iba mal vestido. Tenías pinta de indigente. Tenía pinta de indigente y entonces bueno, no pude negar, me senté y me dio uno de estos palos con los que te dan en los Starbucks para mover el café. Sí. Y pinché me senté allí, pinché un melocotón, que son de estos mediocotones, y lo fui mordisqueando con cuidado de que las gotas no me cayeran al pantalón, las gotas amigas, y no hablamos nada. Ella sonreía, posiblemente pensé, como tanta gente que está en la calle, pues tenía un problema mental, pero luego... Cuando me fui a hotel, digo, no sé quién tiene el problema mental aquí, ¿eh? Me metí en la cama diciendo, no sé quién tiene, yo voy a dormir mejor, pero el problema mental a lo mejor lo tengo yo. Pero a mí lo que me interesa es lo que pasó por tu cabeza entre el momento en el que pasaste de largo y en el momento en el que te paraste y diste media vuelta. Pues fue ese pensamiento que lo tengo ya muy trabajado. Digo, ¿por qué rayos me da vergüenza ayudar a esta pobre mujer? No me paro por vergüenza. O sea, yo creo que la mayoría de la gente... no se para pero esa vergüenza, la cuestión es ¿qué tiene que ver esa vergüenza? Yo creo que no es el acto de superioridad al que tú te refieres. Yo creo que o sea, dar esa ayuda, o sea, llamémoslo lo que es, una limosna, es aceptar algo que es inaceptable. Y es que hay indigentes en el mundo. Esto es lo que hablábamos ayer. Entonces esa aceptación es durísima. A mí me parece durísima. Te lo digo todos los días. Cuando voy a Gran Vía, esa familia de indigentes rumanos que duermen allí mismo, ¿no? Allí debajo, yo digo, pero bueno, ¿cómo no ha venido el ayuntamiento aquí a echarnos una mano? Y decir, oiga, ¿pueden ustedes dormir? Tenemos un albergue. Y entonces esto, como yo además... siempre me he identificado mucho con este mundo, porque yo durante mucho tiempo miraba mucho a los mendigos pensando cuál era el modelo de mendigo que sería yo, que acabaría siendo yo, ¿no? Decía, bueno, pues igual que cuando uno se empieza a hacer viejo, empieza a mirar viejos para decir cuál es el modelo de viejo que me gustaría ser a mí. Pues yo, en fin, decía, ¿qué tipo de mendigo sería yo, ¿no? Yeah. Y chico, pues me dejó, pero la verdad es que llegué y me dejó... Tiene que ver, yo creo, con una cosa que hablábamos ayer. Estuvo Sergio Fanjul, que escribe en El País y ha publicado un libro maravilloso sobre la desigualdad que no vemos, que se llama La España Invisible. Claro, tú al dar limosna a alguien, aceptas que existe un mundo que preferirías que no existiera. Claro, es aceptarlo, pasa con los desahucios. Y de algún modo provocar a que exista, pero claro, yo no sé, chicos, pero es... Él contaba el caso de los desahucios. Nosotros actuamos como medios y como personas como si ya no hubiera desahucios. Desahucios que en su día, fíjate la movilización que provocaron, que acabó con el bipartidismo en España, y sin embargo sigue habiendo desahucios. Pero no queremos saberlo, porque nos incomoda, ¿no? Bueno, pues todo esto en tu paseo. Oye, estoy pensando en ese lector que hoy te va a pedir una firma de tu libro y que anoche te vio sentado comiendo medio melocotón con una indigente y pensaría... Esto no está pasando. Esto no es la realidad. No, te voy a decir que no es lo único que me ha pasado, porque esta mañana vengo dando un paseo y ¿con quién crees que me tropiezo? Pues seguro que cerca de la radio. O con un lector o con un escritor, uno de dos. Con un amigo tuyo. A ver. Con un amigo tuyo, que empieza... el nombre por M y apellido por V. Manuel Vilas. Manuel Vilas. Me encuentro y ayer me encontré a Manuel Vilas en la fiesta de la Vanguardia. ¿Sí? Y a Manuel Vilas y a mí nos ha ocurrido una cosa con una semana de diferencia. Y es que estando en Santander de promoción, ya el otro día, la semana antes de Semana Santa, me vino a firmar un señor que dijo que era un fan mío
bueno, entre las firmas, llegó uno, ¿no? Y entonces dice, y yo diseño ropa, no sé qué y tal. Y me llevaba una especie de cazadora, sí, no sé cómo llamarla, sí, una especie de chupa de un material así plástico, que me opuso, me llevaba en mi talla, me opuso, joder, me estaba muy bien, porque además como ahora estoy delgado y tal, me hacía muy chulo, yo me gusté, la verdad. Dije, pues muchas entre eso y las gafas de Arzuaga estabas para... Entre eso y las gafas de sol, Blues Brothers. estaba que, bueno, que me había quitado 20 años de encima. Bueno, pues resulta que llego ayer a la fiesta de la Vanguardia y voy con la chupa esa. Y entonces me encuentro a Manuel Vingas, que me he encontrado hoy también, y me dice... ¿Cómo llevas eso? Como diciendo que iba de mendigo. Como reprobación. Sí. Y entonces me cuenta que a él se me había regalado también en una semana antes había estado de promoción en Santander y ese mismo señor me había dicho que era fan suyo y me había regalado no una, sino 2 chupas. Digo, porque debía ser más fan. Y entonces... pero Manuel, que tú sabes que es muy elegante. Sí, hombre. O sea, sabes que tiene... Que no solamente es muy elegante, sino que además es un obsesivo de la elegancia. Entonces le dio y me dice, ¿dónde vas con eso? Y entonces, claro, yo me sentí de repente muy avergonzado y entendí un poco lo que me ocurrió luego, porque igual tengo aquí en la chupa... Bueno, el caso es que me he encontrado con Manuel y le he dicho... Vente a la radio. Sí, perdona que no te lo haya dicho, ¿no te importa? Manuel, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí, estoy escuchando la historia de la Pero ¿cómo es la chupa? ¿Cómo es la chupa? No, está bien, pero... Está bien, pero te pareció fatal. Me sorprendió verte con la chupa. Porque, no lo sé, pero... Eso explica el encuentro que tuviste con la indigente y con el melocotón. Claro, que te ofreciera el melocotón al verte la chupa. ¿Sabes qué pasa también? Que yo antes era muy de ir de chaqueta, como Arzuaga. Bueno, siempre me he visto con chaqueta. Siempre te he visto con chaqueta. Pero desde que he empezado a salir con Arzuaga, que va siempre de aventurero, pues me he empezado a ir en plan deportivo. En plan Indiana Jones. Está a un libro más de pantalones cortos, Manuel. No me fastidies, acabaré con pantalones. Oye, pero no te puedes imaginar la chupa esta, lo chunga que es. Y el corte que me dio Manuel ayer. Sí, además me preguntó varias veces, pero voy bien. Claro, porque tú imagínate, en la gran fiesta del mundo editorial, un día en Ibero, igual yo iba hecho un desastre, ¿no? Pero describidla, que estamos en radio, que era espantosa. Pues mira, es una chupa, la tengo aquí, porque ya te he ido. Está bien. Es una chupa de un material de estos... Sí. Como de neopreno, parecido al un plástico. El que las fabrica es especialista en neoprenos y es de Santander. Y va a los famosos que se encuentran les regala la chupa. Y tenía fotos, de Felipe González con la chupa, de Yolanda Díaz con la chupa, de Jennifer Aniston con la chupa, de Jennifer Aniston con la chupa. O sea, todo personaje famoso que va a Santander, él aparece con las chupas. Y tenía la de Juanjo y luego tuvo también la mía. Y bueno, el domingo que viene la voy a llevar a la por radio. Descontado, te lo iba a pedir ahora mismo. Para que Paqui y tú... Bueno, Paqui creo que la ha visto, ¿eh? Paqui, sí, porque... Paqui me está haciendo señas de que no quiere saber nada de esto. No quiere, me temo lo peor que también. No quiere meterse en este debate. La opinión de Paqui. Oye, ¿y vosotros cuando os encontráis por la calle, en un día como hoy, los escritores, tenéis conversaciones de escritores? Oye, ¿tú escribes en Word o en Pages? ¿O tú usas corrector o no usas corrector? No, tenemos otro tipo de conversaciones. Ayer Manuel me dice... me voy a la semana que viene, que me han invitado a un bono en Badajoz que paga muy bien. Y era un bono que había rechazado yo la semana. Sí, esas conversaciones. Ay, Manuel. O sea, voy a Badajoz porque Juanjo no va a Badajoz. ¿Ves cómo no puedes contarle nada? En fin, que Manolo, que vas a firmar mucho. Eso espero. Premio Nadal 2023 con nosotros. Ya lo tuvimos aquí con la novela... con nosotros, que yo me digo, yo no sé qué me dijisteis porque no estaba yo en aquella entrevista, pero yo me digo que es una novela muy de Hitchcock y muy Patricia Highsmith. Sí, ¿no? Completamente de acuerdo, sí. Porque va, y es muy Stephen King. También es porque es una novela de terror, pero donde el terror va entrando muy despacio, poco a poco tú te vas dando cuenta de que a esta mujer, protagonista del libro, le pasa algo, pero es muy ambiguo y no te das cuenta de que está realmente loca hasta muy avanzada. Yo me pregunto con vosotros,
con vosotros. Sí. Claro, los lectores, en tu caso, Juanjo, la gente te conoce mucho por todo lo que has contado de tu vida en la radio, pero los lectores hacen una imagen de cómo sois en función de lo que leen. Imagínate a alguien que solamente ha leído a Stephen King y no sabe nada de cómo es, de su personalidad, digamos. Entonces, en tu caso, Manuel, los lectores que se acercan, tú ves que se acercan como, yo qué sé, con miedo, por si eres tú el protagonista de todas las novelas, y entonces saben cosas de ti que no son verdad. Les intriga si son autobiográficas o no, pero tienen un sexto sentido que más o menos les orienta, ¿no? Pero sí que te hacen alguna pregunta. ¿Eres tú el tal personaje? Cuando les dices que sí, se quedan más conformes. Cuando les dices que no, a veces se decepcionan un poquito. Depende del lector. Pero sí que sí que quieren saber si la historia la has vivido tú, tiene que ver con tu corazón y con tus entrañas. Esto sí que lo quieren saber. Sí. Premio Nadal 2023 con nosotros. ¿Todavía ayuda mucho un premio? Por supuesto, te conecta. Hay una cosa maravillosa de los premios que es la conexión con los lectores, ayudar a que el libro tenga el destino de unas manos maravillosas de los lectores. Eso es la función de un premio, es esa. Y esa es la función más noble de un premio, es que posibilita la difusión intensa del libro. No sé si has tenido que hacer gira con no sé si hay finalistas de Premio Nadal. No, solamente. Porque yo siempre digo a Juanjo que ahí hay una novela sobre dos escritores, uno finalista y otro semifinalista de un premio. Sería maravilloso, eso sería maravilloso. Ahí hay una novela maravillosa, sin duda. Y bueno, una promoción como la del Nadal te obliga a recorrer. Yo me he recorrido España de cabo a rabo. Y hay una cosa maravillosa que es ver cómo es la España que no son las grandes ciudades, que no es Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, la España de ciudades de 30, 40, 50.000 habitantes que tienen clubes de lectura, sí, que tienen eventos literarios y que están deseando que los escritores aparezcan por allí. Oye, que me has dicho, nos llamó preocupada alguien de tu editorial diciendo que teníamos que despedirte a las 9:30 porque tenías que estar a menos 20 no sé dónde. Sí. Así que hoy gracias por lo de la chupa, que me va a dar para mucho el domingo que viene. Ha sido un placer, Javier. Un abrazo muy fuerte, Manuel. Un abrazo, Javier. Venga, chao. Firmando en Barcelona hasta ahora. Buen San Jordi. Oye, Juanjo, después de lo que dijiste la semana pasada, tanto yo como creo que miles de personas en España han leído un libro en particular, un libro que tú cogiste en una librería básicamente porque te llamó la atención la portada, que yo no conocía, y también la portada es maravillosa, por cierto. Me llamó la atención el título, sobre todo. La historia de los vertebrados, tú lo recomendaste ampliamente en el programa de la semana pasada y creo que se han agotado ediciones. Yo lo he leído, me ha dejado impactado también, como padre y como lector, ambas cosas, ¿no? Y sobre todo como ignorante, que es un poco también lo que te desvela el libro, tu ignorancia sobre ciertas cosas. Y la autora de ese libro, que es Mar García Puig, La historia de los vertebrados, creo que está sentada contigo. Sí, ahora mismo Radio Barcelona. Ha entrado hace un momento, sí. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Oye, gracias por acercarte a Radio Barcelona en un día como hoy, que seguro que también tienes que firmar, ¿no? Sí, mi primer San Jordi como autora. ¿Y tu primer libro? Sí. Las dos cosas. Sí, un poco de nervios, pero muy contenta de estar aquí, empezar el día con vosotros. Alguien te llamó el domingo y te dijo, oye, que están hablando bien de ti, que es una cosa muy rara para que le digan a alguien. Bastantes personas. La verdad es que me llamaron bastantes personas y bueno, fue una alegría, imagínate, ¿no? Que te lea y te lea así alguien como Juan José Millás. Tengo que decirte que pocas veces había oído a Juanjo hablar de una manera tan cariñosa de un libro, y yo creo que lo hizo con Ordesa de Vilas, cuando Vilas me parece que todavía estaba en Estados Unidos, ¿no? Juanjo, no, yo creo que no había regresado todavía. No recuerdo. Desde luego no era el fenómeno en el que se ha convertido después de Ordesa, ¿no? Y espero que hayáis tenido que sacar más ediciones del libro, supongo que habrá sido así, ¿no? Pues el lunes me llamó mi editora que reeditábamos, o sea que sí, ha sido así. Y la verdad es que muy, muy feliz porque además que fuera de una forma tan espontánea, ¿no? Que llegaras al libro con ese error respecto al título y que te atrapara el texto, pues es muy bonito. Yo creo que va a ser el libro del año, fíjate. Sí. Sí, porque ahora... Apostar fuerte, Mar. ¿Sabes por qué? Porque ahora, claro, el otro día cuando yo le comenté a
a Javier, esto, claro, no había pensado en que te íbamos a tener, aunque yo me dije, deberías traerla, y me dijo, bueno, pues si estás tú, pero bueno, pensé que es una de estas cosas que se dicen. Pero entonces a programar que estuvieras tú hoy, pues me he vuelto a reír, viniendo de Madrid ayer y tal, me he vuelto a reír, y la verdad es que en la segunda lectura mejora mucho. O disfrutas más. Pasa esto, con los libros muy buenos pasa esto, que en la primera lectura es un poco ansiosa, porque vas viendo, porque te va dando más y dices, bueno, ¿a dónde va a llegar? Es como cuando ves una casa, esto a quienes les gusta ver casas, o entenderán, que te gusta mucho, y dices, ay, en la otra habitación, y cuando te vas dices, pero no he visto con detalle ese hueco que había debajo de la escalera, no he visto, y entonces en esa segunda lectura he visto muchísimos más detalles que en la lectura primera, que era una lectura ansiosa, no me dejó ver, y la verdad es que me ha parecido mejor todavía en esta segunda lectura, sí. Juanjo hablaba de cómo le impactó tu manera de arrancar el libro. Tú arrancas con la frase: el 20 de diciembre de 2015 me convertí en madre y enloquecí. Pero es que hay frases brutales en cada capítulo. Cada uno de ellos arranca de una manera que es imposible dejar de seguir leyendo. Hay uno que arranca diciendo: el rostro de una madre es el rostro del mundo. A mí me ha impactado mucho cómo tú has enlazado la vida con la muerte, cómo el nacimiento de tus hijos ha sido al mismo tiempo un episodio de vida, pero que a ti te ha llevado directamente a la idea de la muerte, ¿no? Sí, una de las cosas que se habla poco de cuando te conviertes en madre es de cómo entra la muerte en tu vida, ¿no? Porque entran una serie de miedos, de fragilidades, y yo que, como todos un poco, vivía un poco de espaldas a la muerte. En ese momento en que estoy dando a luz en mi casa, además, a dos seres, en ese momento noto el peso de la muerte, el de, por un lado, mantener en vida a esos dos seres, y por el otro lado, la necesidad de mantenerme en vida a mí misma, y se me aparece casi literalmente, ¿no? Sí, a propósito de esto, recuerdo una cita de Joan Didion que dice: cuando nació ella, ya nunca dejé de tener miedo, que a mí cuando nació su hija, quiere decir, que a mí me recordaba una frase de el personaje del turista accidental, la magnífica novela de Antainer, ¿no? Que dice que cuando uno tiene hijos ya no podrá ser feliz nunca, ¿no? Porque nos ve tan frágiles y siempre piensa que me puede pasar algo, y que es la garantía de ya no volver a ser feliz. Y me recordé esto, sí. Sí, totalmente. De hecho, pues a raíz de la lectura del libro me han escrito también padres, que me parece muy interesante, que creo que es un libro que no apela solo a las madres, aunque esa es mi experiencia, ¿no? Pero que es verdad que la experiencia de cuidar a quien sea, ¿no? Te provoca esto que Anne Taylor dice de forma tan bonita. Sí. Oye, y una cosa que quisiera despejar. A ti, cuando te hacen estas entrevistas, ¿a ti cómo te gustaría que habláramos del personaje del libro? ¿Como si fueras tú o como si fuera un personaje? Quiero decir, que te dijera, oye, ¿y el personaje de tu novela cuando dice esto, qué quiere decir? O que te dijera, oye, ¿y tú qué has querido decir cuando has dicho esto? Pues no lo he pensado. La verdad es que siempre, en las entrevistas que he hecho, siempre me apelan de forma directa, como que soy yo, ¿no? Atención. Pero es verdad que en el libro los nombres están cambiados y es literatura, ¿no? Pero cualquiera de las dos cosas me parece bien. ¿No te molesta ninguna? No. Vale. Vamos a explicar que es un libro en el que tú cuentas cómo, tras el nacimiento de tus hijos, que tienen ahora, ¿cuánto? Por cierto, 3 años, ¿no? No, 7. 7 años, sí. Tú entras en una fase que, bueno, técnicamente se denomina locura puerperal, psicosis por parto también existe, ¿no? Pero básicamente es una pérdida de sentido de la realidad, ¿no? Sí, en mi caso es como una crisis de ansiedad muy aguda. A mí, desde un punto de vista literario, me gusta reivindicar un poco el término de locura, porque creo que engloba muchas cosas que a lo mejor, ¿no?, el término más médico
deja fuera, ¿no? Que está esta parte histórica, literaria, social, ¿no? Y en mi caso el diagnóstico exacto es ansiedad posparto, de hecho. ¿Cuándo fuiste consciente de que tu sentido de la realidad se había desajustado? Realmente lo fui porque yo di a luz casi de madrugada, alrededor de la 1 de la madrugada, y realmente fue por la mañana cuando despierto en esa sala de hospital, y soy consciente de que cualquier cosa que pase va a hacer que mi cabeza vuele, ¿no? Que me venga abajo. Y efectivamente hay un detalle que cuento en el libro, pero que yo soy consciente de que podría haber sido cualquier cosa, ¿no? Es realmente al abrir los ojos y saber todo el peso, ¿no? Y saber que mis hijos están ahí, en mi caso, porque estuvieron en la incubadora, ¿no? Entonces, en mi caso, 4 plantas más abajo, lo recordaré toda la vida, ¿no? Y es ese momento cuando abro los ojos al día siguiente y recuerdo, ¿no? Hay un momento cuando nos despertamos que tardamos un momento en recordar las cosas, y recuerdo, no sé, hace unas horas di a luz a mellizos. Hace unas horas di a luz y el mundo es otro. Sí, exacto, porque además hay una cosa que se ha escrito también sobre eso y a mí me parece muy bonito, ¿no? Que cuando das a luz no solo das a luz a un nuevo ser, sino un nuevo mundo, ¿no? Porque el mundo como era antes ya no existe, ¿no? Ahora ese mundo ha cambiado, ¿no? Y eso abro los ojos y me doy cuenta de que estoy en un nuevo mundo. Esto, en el libro a mí me da la impresión de que empieza de un modo muy biológico, en el que todo es muy biológico. Hablas el pinchazo que te han dado para la punción lumbar, para anestesia epidural, y que estás manchando, y todo es muy biológico. Pero de repente entra lo psíquico, lo psicológico, y se empieza a trenzar lo biológico y lo psicológico de un modo muy extraño, ¿no? Un poco del mismo modo que se trenza a lo largo del libro lo ensayístico con lo narrativo, ¿no? Entonces esta mezcla, porque en principio a mí incluso me producía un cierto malestar la carga de biologicismo que había ahí, ¿no? Y cuando entra lo psíquico, cuando entra el alma, digamos, ahí, bueno, empieza a ocurrir algo, pero es mucho más, pero no deja de ser turbador, o es mucho más turbador todavía, ¿no? Sí, otra cosa que me pasó al convertirme en madre es que yo le había dado mucho la espalda a lo físico, ¿no? A lo biológico. Había como, pues eso, negado también la realidad de la vida más visceral, ¿no? Y es cierto que cuando te conviertes en madre eso te estalla de alguna forma, ¿no? Pero también lo biológico puede tapar, ¿no? Y toda esa parte más del alma y más... Pero en el fondo están como totalmente relacionadas, ¿no? Y entonces de ahí esa trenza que hago de una forma un poco inconsciente también. Pero esto que dice Juanjo, este episodio, hay un momento en el que tú estás convencida de que algo te está pasando con la herida de la epidural, y hay una enfermera o un enfermero que entra cada 2x3 a mostrarte un poco el apósito para que veas que no pasa nada, pero tú no lo crees. Es una especie de ataque de hipocondria, y tú reflejas muy bien la ansiedad que eso te produce, ¿no? El que incluso aunque te están enseñando la prueba de que estás bien, tú sabes que no estás bien. Sí, es que en realidad, claro, la hipocondria no responde a la realidad, ¿no? Y me preguntaban en una entrevista si había tenido alucinaciones, ¿no? Porque a veces esto de la locura, las alucinaciones como que visten mucho, ¿no? Pero claro que son alucinaciones, ¿no? Y efectivamente me decían que yo estaba bien, que mi cuerpo estaba bien, pero algo a mí me decía que algo no funcionaba y algo no estaba bien. Y realmente luego aprendí en la terapia que algo no estaba bien mi hipocondria, ¿no? Yo cito un tratado que se llama Anatomía de la Melancolía, ¿no? Que dice que los hipocondríacos tienen tanto miedo a la muerte que viven una muerte en vida, ¿no? Pues
pues un poco era eso. Yo en realidad no tenía una enfermedad tal y como conocemos la enfermedad, que era lo que yo le temía, pero de alguna forma me estaba enfermando a mí misma. Claro, que era una hipocondria, en realidad tenía que ver con el parto de tus hijos. Era pensar, si algo me pasa a mí, ¿cómo voy a salvarlos? ¿No? ¿Cómo van a seguir creciendo? Totalmente, hay ese peso además, ¿no?, de la historia que te ha contado, pues eso, que una madre es el rostro del mundo, que la separación de los hijos, esa carga que tenemos las mujeres que nos convertimos en madres, de ser madres perfectas, de estar siempre dispuestas con una sonrisa, y de repente el hecho de que cualquier cosa te pueda pasar, pues se magnifica y hay como una obligación de estar viva y de estar viva en unas determinadas condiciones que solo el miedo a que esto no sea así, pues en mi caso derivó en la locura. Y eso, Juanjo lo contaba la semana pasada, cómo entrelazas también historia, ensayo con tu experiencia personal, y tú haces de hecho un repaso por la historia de la medicina y sin decirlo claramente expresas muy bien que la historia de la medicina la han escrito hombres buscando soluciones médicas para los hombres. Sí, el paciente por defecto ha sido un hombre. En el libro además se ve, y a lo largo de la historia, que en general, con todas las excepciones, la medicina la han hecho hombres, la han pensado para hombres, y allí lo que les pasa a las mujeres pues es un poco invisible, ¿no? Y se trata con la vara de medir que se ha tratado el cuerpo masculino y las experiencias masculinas, ¿no? Bueno, eso es fantástico, ¿no? Lo que cuentas de la percepción que los hombres tienen, por ejemplo, de útero, ¿no? Desde Platón, como en útero errante, hablas tú, ¿no? Sí. Esta idea, bueno, cuéntala tú, de que en útero se movía... Sí, pues ya en la antigua Grecia se creía que el útero era un órgano que se movía, y entonces cuando las mujeres pues no tenían hijos, el útero como que erraba por el cuerpo. Incluso hay representaciones de la antigua Grecia que se le representa como una especie de pececillo, ¿no? Porque como que mordía los otros órganos, y entonces, pues si subía hasta arriba, podía llegar a bloquear la garganta, y se explicaba la locura, ¿no? Y las mujeres que dejaban de hablar o entraban en fases de histeria por ese útero que se iba moviendo porque no estaba cumpliendo su función, que su función era pues la de engendrar, ¿no? Y entonces pues y eso lo estuve leyendo, ¿no? Las terapias que se daban, por ejemplo, la forma de que ese útero volviera a su sitio era darle a la mujer a oler algo muy desagradable para que el útero que se había quedado en la garganta y le impedía hablar o tener discursos incoherentes, pues que con ese olor se fuera corriendo y volviera a su sitio. Y eso lo cuenta el propio Platón, ¿no? Sí, y esta es una de las historias de un libro que demuestran cómo hay un discurso de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, no al revés, no hay un discurso del cuerpo de hombres de las mujeres, pero que es un discurso que es un modo de manipulación de la mujer, ¿no? Es un modo también de someterla, es un discurso hecho desde el poder, ¿no? Claro, si a ti te cuentan que si no tienes hijos, ¿no? Que es para lo que has venido al mundo, tu útero se va a mover por tu cuerpo y te va a morder otros órganos y te va a bloquear la garganta, pues dices, pues me voy a poner a tener hijos, ¿no? Entonces todo este discurso tan masculino sobre el cuerpo femenino en el fondo ha servido para controlar a la mujer, mantenerla en su sitio, y también para controlar las madres, ¿no? Y cómo es una buena madre y qué le pasa a las madres y a las mujeres en general que se salen de esos caminos marcados. ¿Y quedan restos de ese discurso? Yo creo que sí. Yo creo que el tema de la mala madre sigue pesando mucho. Aparte es como muy potente en el imaginario literario, cinematográfico. Es una figura que sigue estando muy presente, pero en general, ¿no? Y las mujeres muchas veces tenemos relaciones conflictivas con nuestro cuerpo. Siempre ha sido como un espacio de conflicto el cuerpo de la mujer para nosotras mismas. Sí, tú te preguntas... ¿cuál es la dosis exacta de la buena maternidad, no?
Sí, porque siempre, a las madres siempre nos ponen el demasiado, ¿no? El demasiado, sí. O suficientemente buena, que también es una carga, por decir, ¿cuán es bastante? Sí, totalmente. Yo cuento que hay un chiste de los ambientes psicoanalíticos y psiquiátricos, que una madre, cuando nace su hijo, va a un psicólogo, psiquiatra, psicoanalista y le dice qué tengo que hacer para educar bien a mi hijo y que sea una persona feliz. Y el psiquiatra le contesta, pues vuelva dentro de 4 años y le diré todo lo que ha hecho mal, ¿no? Y ese es un poco el sentimiento, ¿no? Que a veces pecas por exceso, por defecto, y que la dosis justa, exacta de la buena maternidad es que seguramente no existe, ¿no? Y hay que aceptar eso y acabar con esa culpa de que existe la maternidad perfecta. Y por eso no debería existir ese amplio catálogo de madres cocodrilo, madres helicóptero, madres protectoras. Oye, has mencionado a los profesionales de la salud mental. En tu historia hay 2 que te ayudaron mucho. Uno es tu psicólogo Jaime, la otra es la psiquiatra que te atendió en el hospital en Valdebrón, es Gemma Parramón Puig. ¿Cómo estás, Gemma? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Has leído el libro, por cierto? Sales, ya te lo digo. Sí. Me he visto en el libro. Sí. Prácticamente lo tengo terminado. Y como comentabais, yo creo que es un libro que requiere muchas lecturas. Cada frase puedes sacar muchas conclusiones y es para repasar. Hay una diferencia con el momento en el que pasan estos hechos, con el momento en el que ocurre lo que cuenta la autora en el libro, y es que ahora tenéis muchos más recursos para atender estos casos, pero también tenéis muchos más casos, ¿no? Bueno, tenemos más recursos, yo diría que tenemos algún recurso, ¿eh? Tampoco no es que haya tantos, ¿no? Justamente cuando Mar dio a luz, no teníamos recursos, ¿no? Y luego, pues, bueno, ¿no? Éramos pocas personas que estábamos atendiendo a este tipo de patología en el hospital. Justamente, ¿no? El hecho aquí en Cataluña en 2016, ¿no? Se aprobó el nuevo programa de acompañamiento durante el embarazo y el posparto, en el que se hace mucho hincapié en la salud mental, ¿no? Con lo cual, pues esto me sirvió un poco, pues bueno, ¿no? Para hacer saltar la alarma de, bueno, ¿no? Vamos a identificar, vamos a detectar, pero no solo nos tenemos que quedar aquí, ¿no? Tenemos que ayudar, ¿no? a estas personas que vamos a detectar. Bueno, y esto, pues, ayudó a que, bueno, ¿no? Que empezaran a aumentar los recursos, pero aún faltan muchísimos. No, digo que una cosa es detectar los casos, otro las razones. ¿Hay alguna razón para que esto cada vez sea más frecuente? Bueno, no es que sea más frecuente, ¿eh? Yo creo que esto probablemente ha existido siempre, ¿no? Pero ahora, como estabais comentando, la medicina ha sido, la mujer siempre ha sido invisible a la medicina, ¿no? Es una frase y título de un libro, ¿no? La medicina se ha estudiado en los hombres, es androcéntrica, y la mujer siempre se ha extrapolado la información del hombre en la mujer, con lo cual la información que tenemos no es veraz, ¿no? Y nos encontramos pues muchas veces que no podemos explicar algunos síntomas, pero no solo los síntomas, sino cómo se presentan. El fenotipo es diferente, incluso como lo cuenta la mujer, ¿no? Los síntomas, las atribuciones que hace la mujer o el hombre, y que las hace por la historia, por la cultura, ¿no? Y por lo que le han enseñado a ser, ¿no? Y no es que haya más casos, ¿eh? Hay los mismos, lo que pasa que es lo que comentaba, que ahora se detectan. Además, la mujer también sabe que le está pasando algo, ¿no? Y pide ayuda, ¿no? Antes probablemente se la acallaba más, y ahora pues lo puede manifestar, ¿no? Y también la mujer tiene que cumplir muchos más roles, ¿no? No solo el de madre, ¿no? En el caso de Mar, pues también, pues bueno, ¿no? Un trabajo muy activo, ¿no? Tienes que seguir haciendo todas las actividades que ya hacías en casa, ¿no? O sea, se incrementan los roles, por tanto, incrementa el estrés, ¿no? Y además con esta con la obligación de ser perfecta, ¿no? Que es una autoexigencia que las mujeres siempre tenemos mucho más acusada, ¿no? Porque nos enseñan también a ser más exigentes. No, toda la sociedad, ¿eh? Claro, hay muchos ejemplos que describe Mar en el libro que demuestran la incapacidad de entender que aunque tengas un hijo deseado, sano, guapo, no seas feliz, no estés feliz, y de cómo los primeros días del bebé, los primeros
pocos cientos, diría, de días del bebé son básicos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Se habla de los 1000 días, ¿no? En que el desarrollo, ¿no? Los 3 primeros años, ¿no? En que el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? El desarrollo psicomotor y neurológico es importantísimo, ¿no? Y es, bueno, cuando las criaturas llegan al mundo, ¿no? Y empiezan a aprender, ¿no? Y aprenden de lo que les rodea, ¿no? Y las interacciones que pueda tener. Por eso es un momento muy importante en que está implicada toda la familia y no solo la madre, ¿no? De todos modos, tengo yo la impresión de que, bueno, esto que se llama depresión posparto, como cura corporal, esto que debe ser bastante común, pero que tampoco alcanza la gravedad del caso de Mar, porque yo creo que en tu caso, Mar, ese acontecimiento desata algo que estaba latente, ¿no? Yo creo que sí, aquí mi doctora lo dirá con más, pero yo creo que sí, que habían como una ansiedad que ya se había manifestado de alguna forma antes y una serie de indicadores que ya apuntaban por ahí. Tú describes mucho también, Mar, cómo afecta a la pareja, al padre. Yo no sé si preguntarte a ti o a Gemma esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Yo una cosa que le dije a la doctora, porque claro, nosotros tuvimos esta relación en Vall d'Hebron y luego ya me derivaron a mi centro de salud y en el proceso de escribir el libro yo fui a ver a la doctora y le pedí mi informe médico, que me pareció una pieza de literatura maravillosa y que uso en el libro, el historial, donde ella iba apuntando lo que me sucedía. Y yo le dije si se acordaba de una cosa que ella me dijo que no se acordaba, que es que una de las cosas que me pasaron es que nadie entendía qué me estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Y que no entendían que yo, además, que había pasado por un proceso de infertilidad, que eran unos niños tan buscados, yo me viniera abajo de esa forma, ¿no? Y el padre muy especialmente no lo entendía. Y a mí cuando entró la doctora, que tengo ese momento como muy grabado, me produjo mucha paz porque vi que alguien me entendía lo que me estaba pasando. Y lo primero que hizo, ella me dijo que no se acordaba, fue hablar con la familia y sobre todo hablar con el padre, ¿no? Para un poco decirle, bueno, esto que le pasa, pues entra dentro de, no me gusta la palabra normalidad, ¿no? Pero puede suceder y un poco también porque esto de la locura o la ansiedad no solo afecta a una misma, ¿no? Afecta a todo su entorno. Y ahí creo que la doctora, y recuerdo esa paz que me dio, que ella pudiera verbalizar hacia el padre de los hijos y a mi entorno algo que yo era incapaz de hacer. Es que hay una cosa relacionada con esto que sorprende mucho. Lo comprendes con la razón, pero sentimentalmente te revelas un poco, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que esta autora de este libro, que es tan lista, que es tan culta, que tiene esta habilidad realmente diabólica para narrarse a sí misma, para contarse a sí misma, buscando referencias históricas, clínicas y tal, o sea, pese a todo eso, no sea capaz de curarse? Quiero decir, ¿cómo sabe perfectamente que está loca y conoce toda la documentación que hay sobre él, pero eso no me impide dejar de estar loca? Yo cito porque la psiquiatría moderna y la forma de empezar a definir todo esto que pasa después de la maternidad y la relación entre psiquiatría, mujeres, de una forma más médica, se da en la época victoriana, que sí. Es una época que además como que literariamente a mí me atraía mucho y además empecé a encontrar en los manuales y en los historiales médicos de estas mujeres ingresadas pues como una fuente de identificación desde sitios muy diferentes, y hay un obstetra que define ese momento, ¿no? De cuando ya se ha producido el parto, todo ha ido bien y la mujer se viene abajo y nadie lo entiende. Dice que el diablo campa a sus anchas por la habitación, ¿no? Y yo uso esa imagen porque es cierto, porque yo incluso de una forma metafórica soy capaz de verlo, pero no soy capaz de echarlo. Ya. Y en el historial médico de la doctora hay un momento cuando la última vez que la veo allí en el hospital y me deriva, que ella escribe algo así, no recuerdo exactamente, pero algo así como, porque
a mí me parece una gran escritora, la doctora, al menos en el informe médico, y describe algo así como, hay cierta conciencia de realidad en ella, pero nunca se sabe hasta qué punto, ¿no? Entonces yo sí que creo que tenía esa capacidad de vislumbrar desde fuera lo que me pasaba, pero a la vez no era capaz de escapar de ello. Eso es muy bueno el contraste es entre la frialdad de la escritura médica y cómo tú cuentas desde el otro lado, ¿no? Oye, que tengo que despedir y la verdad es que estaría hablando... No da tiempo para una preguntita. Pero muy rápida. Muy rápida. No, me da la impresión, que no suene esto a soberbia por tu parte, que tú quieres triunfar donde la gran poetisa norteamericana Anne Sexton fracasó, ¿no? Como si hubieras cogido el testigo, voy a hacer lo que ella no pudo hacer. En la vida, quieres decir, sí. O sea, bueno, yo muchas veces, yo hablo de Sylvia Plath y Anne Sexton, sí, porque son como las grandes poetas suicidas y y locas, y a veces se las ha idealizado y tal, y las leo desde un punto de vista menos idealizado, y me gusta esa imagen de que yo he caído en un suelo un poco más mullido por todo lo que ellas contaron, ¿no? Y ellas quizá no pudieron evitar ese trágico final, pero la historia que ellas me contaron a través de su poesía quizá me puede ayudar a mí a evitar ese trágico final, ¿no? Porque la literatura también es una forma de terapia, y ojalá no por triunfar sobre ella, sino por haber aprendido de ella, pues pueda tener un final más feliz mi vida. Hombre, ojalá. Mar García Puig, que es autora de La historia de los vertebrados, un libro maravilloso publicado por Random House desde el principio, bueno, desde la dedicatoria, que la dedicas a tus hijos con 1000 perdones, porque sabes que algún día lo leerán. Sí. Y entonces sabrán cosas que nunca imaginaron de cómo fue ese nacimiento. Y a Gemma Parramon Puig, psiquiatra del Vall d'Hebron, que fue la primera persona que también supo verbalizar lo que te estaba pasando. Mar, muchísima suerte con el libro, que firmes muchos hoy. Suerte con el segundo, que te lo van a pedir. Ojalá, ya, seguro que ya te lo piden. Y Gemma, también gracias por venir. Un abrazo a las dos, gracias. Muchas gracias, y muchas gracias, Juanjo. Gracias. Hasta luego. Y Juanjo, la semana que viene te espero con la chupa. Con la chupa, un abrazo. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.